La ciudad de Roma fue fundada en el siglo VIII a.C., por los latinos, un pueblo itálico. Roma comenzó como una pequeña aldea, pero rápidamente se convirtió en una importante ciudad-estado. Tomó influencias de los etruscos al norte y los griegos al sur. Situada entre 7 colinas y un vado que permitía pasar el Tíber, se unieron varios poblados en la Liga de las 7 Colinas, acuñándose el término Imperium 7. La tradición cuenta que los fundadores de Roma fueron Rómulo y Remo, dos gemelos que fueron abandonados al nacer y criados por una loba. Curiosamente, la historia romana comenzó con un rey llamado Rómulo y acabó con otro Rómulo en el 476, a manos de los turcos otomanos. Nos dejaron aportaciones arquitectónicas. Los romanos son famosos por su ingeniería y arquitectura. Construyeron acueductos, baños públicos y el Coliseo, un anfiteatro capaz de albergar a 50.000 espectadores. Sistema legal. El derecho romano es la base de muchos sistemas legales modernos. Los principios de justicia y equidad desarrollados por los romanos siguen influyendo en el derecho contemporáneo. Red de carreteras. Roma construyó una vasta red de carreteras que facilitó el comercio y la movilidad militar, acuñando la famosa frase "todos los caminos conducen a Roma". Juegos gladiatorios. Los gladiadores eran combatientes entrenados que luchaban en espectáculos públicos. Estos juegos eran una forma popular de entretenimiento en el imperio. Vida cotidiana. Los romanos disfrutaban de baños públicos, banquetes y teatro. La vida en Roma era sofisticada, con una rica cultura y un alto nivel de vida para los ciudadanos más privilegiados. Idioma. El latín, lengua oficial del imperio, es la raíz de las lenguas romances como el español, francés, italiano y portugués. Religión. Originalmente politeísta, Roma adoptó el cristianismo como religión oficial en el siglo VI a.C., Roma comenzó a expandirse. Para comprender mejor la evolución de Roma, dividiremos su historia en varios periodos. Monarquía 753 a.C., 509 a.C. República 509 a.C., 27 a.C. Imperio 27 a.C., 476 después de Cristo. Fundación de Roma. Según la leyenda, Roma fue fundada en 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos hijos del dios Marte y la princesa Rea Silvia. Abandonados al nacer y criados por una loba, los hermanos eventualmente decidieron fundar una ciudad. Tras una disputa, Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de Roma. Reyes de Roma. Roma estuvo gobernada por una serie de 7 reyes legendarios. Cada uno de ellos contribuyó al desarrollo de la ciudad en distintas áreas. Rómulo, fundador y primer rey, estableció las bases de la organización social y militar. Numa Pompilio, segundo rey, conocido por su enfoque en la religión y las instituciones sagradas. Tulio Hostilio, tercer rey, expansionista y militarista. Anco Marcio, cuarto rey, integró a diversas comunidades y fomentó la construcción de obras públicas. Tarquino Prisco, quinto rey, introdujo elementos etruscos en la cultura romana. Servio Tulio, sexto rey, conocido por sus reformas sociales y militares. Tarquino el Soberbio, último rey, cuyo gobierno tiránico llevó a la abolición de la monarquía y el establecimiento de la república. República 509 a.C., 27 a.C. Establecimiento de la república. En 509 a.C., tras la expulsión de Tarquino el Soberbio, Roma se convirtió en una república. Este nuevo sistema de gobierno se caracterizaba por la ausencia de un monarca y el poder era ejercido por el Senado y los magistrados elegidos. Guerras púnicas. Durante la República, Roma se expandió significativamente. Un evento clave en esta expansión fueron las guerras púnicas contra Cartago. Primera Guerra Púnica 264 a.C., 241 a.C., Roma ganó control sobre Sicilia. Segunda Guerra Púnica 218 a.C., 201 a.C., famosa por las hazañas del general cartaginés Aníbal, quien cruzó los Alpes con elefantes. Roma eventualmente ganó y estableció su dominio sobre el Mediterráneo occidental. Tercera Guerra Púnica 149 a.C., 146 a.C., terminó con la destrucción de Cartago y la consolidación del poder romano en el Mediterráneo. Reformas de los Graco. En el siglo II a.C., los hermanos Tiberio y Cayo Graco intentaron implementar reformas sociales para abordar la desigualdad económica y la crisis agraria.
Aunque sus reformas iniciales fueron populares, ambos hermanos fueron asesinados, lo que subrayó la creciente tensión social y política en Roma. La crisis de la República. La República experimentó una serie de conflictos internos y guerras civiles hacia finales del siglo I a.C. Figuras destacadas durante este periodo incluyen Cayo Mario, reformador militar que permitió a los ciudadanos sin propiedades unirse al ejército, cambiando la estructura social y militar de Roma. Lucio Cornelio Sila, dictador que implementó reformas constitucionales para fortalecer el poder del Senado. Julio César, general y político que, tras una serie de victorias militares, se declaró dictador perpetuo. Su asesinato en 44 a.C. marcó el final de la República y el inicio de la transición al Imperio. Imperio 27 a.C., 476 d.C. Augusto y el Principado. En 27 a.C., Octavio, sobrino nieto y heredero de Julio César, se convirtió en el primer emperador de Roma bajo el título de Augusto. Su reinado marcó el comienzo del Principado, una forma de gobierno en la que el emperador mantenía las apariencias republicanas mientras ejercía el poder supremo. Pax Romana. Durante los primeros 2 siglos del imperio, Roma disfrutó de un periodo de relativa paz y estabilidad conocido como la Pax Romana. Este periodo permitió el florecimiento del comercio, la cultura y las artes. Emperadores destacados. Augusto 27 a.C., 14 después de Cristo, primer emperador, estabilizó el imperio y fomentó la cultura. Nerón 54 después de Cristo, 68 después de Cristo, conocido por su tiranía y el gran incendio de Roma. Trajano 98 después de Cristo, 117 después de Cristo, expansión máxima del imperio. Adriano 117 después de Cristo, 138 después de Cristo, fortalecimiento de las fronteras y promoción de las artes. Marco Aurelio 161 después de Cristo, 180 después de Cristo, emperador filósofo, conocido por su obra Meditaciones. Crisis del siglo III. El imperio enfrentó una grave crisis durante el siglo III, caracterizada por invasiones bárbaras, guerras civiles y problemas económicos. El imperio se dividió temporalmente en 3 partes, el imperio galo, el imperio de Palmira y el imperio central. Diocleciano y la tetrarquía. El emperador Diocleciano 284 después de Cristo, 305 después de Cristo implementó la tetrarquía, dividiendo el imperio en 4 partes gobernadas por 2 Augustos y 2 Césares, con el objetivo de administrar más eficientemente y garantizar la estabilidad. Constantino y el cristianismo. En 312 después de Cristo, Constantino se convirtió en emperador único tras la batalla del Puente Milvio. Legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en 313 después de Cristo y fundó Constantinopla como una nueva capital en el este. Caída del Imperio de Occidente. El Imperio Occidental comenzó a desmoronarse en el siglo V debido a una combinación de factores internos y externos, como la corrupción, la falta de recursos y las invasiones bárbaras. En 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germano Odoacro, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente. Como curiosidad destacar. La historia del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo y la posterior persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón es uno de los episodios más infames de la historia romana, lleno de intrigas y controversias. La narrativa más conocida sobre este evento proviene del historiador romano Tácito, aunque su relato fue escrito varios años después del incendio. El incendio de Roma y la persecución de los cristianos bajo Nerón se han convertido en un símbolo de la tiranía y la injusticia en la historia romana.